Yo vengo pronto. En el video anterior se inició el segundo análisis de los pasajes escatológicos del Evangelio de Lucas. En dicho video se estudiaron solo los 7 primeros temas principales que surgieron del primer análisis realizado. Ese estudio lo puedes ver en el segundo video de esta serie de escatología en Lucas. Ahora, en este nuevo video se completarán los subtemas y divisiones de los 4 temas principales restantes. Te invito a que te suscribas al canal y participes comentando del contenido de los videos. El siguiente tema principal se desarrolla en estas filas que están en todos los colores grises. Y no he puesto aquí el nombre del tema principal porque este nombre va a ser muy evidente cuando hagamos el estudio de Mateo y de Marcos. Y su nombre es muy importante porque nos va a ayudar mucho a tal vez librarnos de confusión en cuanto al orden narrativo de los eventos de la venida del Señor. Pero sí tenemos subtemas. Y como subtema tenemos los falsos cristos y profetas y Jesucristo. Y estos subtemas tienen sus divisiones. Bien, la primera división la tenemos en el pasaje de Lucas capítulo 17 versículo 23, que dice lo siguiente: y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Esta narrativa viene del versículo 22 del capítulo 17 de Lucas, donde Jesús les había dicho a los apóstoles que iban a venir días en los cuales desearían ver uno de sus días. Y entonces es cuando encontramos este versículo 23 que dice Jesús: os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Lo cual está diciendo que precisamente van a aparecer falsos cristos y que van a decir, está aquí, está allá. Pero Jesús dice que no los sigáis. Y esto de que estén en cierto lugar donde uno no los pueda ver, nos hace ver como si vinieran en secreto, de una forma no pública ni evidente para todos. Entonces Jesús dice, cuando nos digan que está en tal lugar, no vayan. Entonces la primera división es, vienen de forma reservada, pero hablando de falsos cristos y profetas. Bien, después el versículo 23, dentro del subtema Jesucristo, dice lo siguiente: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Lo cual a esto lo estoy poniendo como división, su venida será pública e incuestionable. A diferencia de los falsos cristos, aquí nos dice claramente que cuando el Señor venga, Él va a venir como un relámpago, que se va a ver su luz en el cielo. Y si no puedes ver, al menos vas a poder oír su sonido, ¿no? Porque el relámpago, así como alumbra, también truena. Y por eso Jesús dice, será evidente para todos. Y esa es una diferencia que hay entre los falsos cristos y profetas y entre la venida del verdadero Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 25, pero primero es necesario que padezca y sea desechado por esta generación. Y aquí nos está hablando de los padecimientos y el rechazo a Jesús, que precisamente tuvo en su primera venida. Seguimos hacia abajo. Y aquí tenemos el versículo 25, estas filas en color naranja, donde nuevamente retomamos las señales en el cielo. Les comentaba que la parte de arriba solamente hacía una mención, pero que en el versículo 25 nos iba a dar la explicación de qué consisten las señales en el cielo. De igual forma, en este tema principal de señales en el cielo, no tengo subtemas, pero sí tengo divisiones, porque los subtemas los voy a poner más adelante cuando aborde Apocalipsis, y vamos a ver cómo el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, de señales antes del fin, se entrelaza con Apocalipsis. Y las divisiones que tenemos aquí, la primera la encontramos en el versículo 25. Aquí tenemos letras en negro que nos están diciendo que estamos en el pasaje de Lucas 21. Y el versículo 25 dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol,
en la luna y en las estrellas. La primera división le estoy poniendo señales en el cielo, que son el sol, luna y meteoritos. La segunda división dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bien, aquí va a haber señales en la tierra debido a catástrofes marinas. Otra división, el versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto es algo muy importante y le he puesto como división expectación y temor, porque nos habla que los hombres van a ver que algo va a suceder a la tierra y se van a llenar de temor, se van a llenar de desesperación y parece que va a ser algo que no van a poder evitar. Sigue diciendo el versículo 26, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy bien, entonces al parecer aquí nos está diciendo que a raíz de que las potencias de los cielos son conmovidas, la gente en la tierra va a tener mucha expectación y temor de cosas que van a suceder en la tierra. Continuando hacia abajo, vemos esta porción en tonalidades verdes, que es la respuesta y señal a la segunda pregunta. Y decía que la segunda pregunta es la que va relacionada con los hechos de la venida del Señor, y que esta pregunta no está planteada aquí en Lucas. Sin embargo, el Señor Jesús da explicación también de ella en el mismo libro de Lucas. Y como subtemas tenemos la venida del Señor con los santos ángeles y nuestra reunión con Él. Dentro del subtema la venida del Señor tenemos estas tres divisiones, que son del versículo 27 de Lucas. La primera parte del versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre. Aquí esto es muy importante, porque aquí Jesús está diciendo ya cuándo Él va a venir. Jesús viene después de las señales en el cielo. Y que las señales del cielo no acontecen sino hasta después de la persecución de los cristianos, hasta después de la destrucción del templo, y después de esos antecedentes, entonces verán al Hijo del Hombre. Entonces es esperar a Jesús hasta que esas cosas se den. No se puede esperar antes a Jesús si esas cosas no han sucedido. Y sigue diciendo el versículo 27, que vendrá en una nube, y viene con poder y gran gloria. Entonces las tres divisiones que podemos encontrar es, verán su venida, será sobre las nubes, y con poder y gran gloria. Esto es la venida del Señor. Anteriormente no hemos encontrado nada que nos hable de que Jesús venía, pero aquí claramente nos está hablando ya de cuándo se da su venida y de qué forma se da. Viene en el cielo, las personas lo podrán ver, será pública, será evidente, será incuestionable y viene con poder y gran gloria. Ahora bien, aquí voy a decir algo muy importante, que ha generado muchísima confusión dentro del, 85% tal vez de las interpretaciones cristianas normalmente aceptadas en la iglesia. Y es que se dice que aquí, cuando Jesús dice que Él viene en la nube y con gran poder y gloria, es una venida posterior a otra que había tenido en secreto. Ahora, como vemos aquí atrás, no se hace mención de ninguna venida en secreto. Y esta venida, donde Jesús viene en las nubes con poder y gran gloria, estas personas que afirman eso, dicen que aquí el Señor viene con los que ya había arrebatado cuando vino en secreto, que se fueron con el Señor, que estuvieron en el cielo llevando a cabo lo que se llama las bodas del Cordero, que enseña Apocalipsis, y que entonces ya vienen de regreso nuevamente a hacer juicio sobre los hombres malvados que están en la tierra. Pero el siguiente subtema, que se llama con los santos ángeles, que está basado en el versículo de Lucas capítulo 9, 26, dice lo siguiente: de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aquí claramente el versículo 9, 26 me está diciendo que cuando Jesús viene con gloria y que por ende está hablando de la venida en el cielo en una nube, viene con los santos ángeles, no los santos redimidos
que algunos aseguran habían sido arrebatados previamente en una venida del Señor en secreto. Primeramente, no hay ningún indicio que nos hable de que Jesús vino en secreto hasta este punto de Lucas. Y claramente nos está hablando que cuando viene en la nube, viene con los santos ángeles. La situación es que a los cristianos, a los que Jesús ha redimido, ciertamente le llama santos, pero también le llama santos a los ángeles. Y ahí ha estado una gran confusión. ¿Con quiénes son con los que viene Jesús en su segunda venida? Viene con los santos, pero con los santos ángeles. Claramente lo dice el versículo 9, 26 de Lucas. Y esto mismo lo vamos a encontrar en Marcos y en Mateo. Y Mateo nos va a aportar de una forma mucho más clara cuándo es que se da este momento de la venida del Señor y qué es lo que pasa cuando viene el Señor en la nube con poder y gran gloria. La siguiente división es el versículo 28, que dice lo siguiente: cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bien, lo he puesto como división tener ánimo y valentía, y como subtema nuestra reunión con Él. Aquí que está diciendo el Señor, que cuando veamos las señales en el cielo, dice, entonces ten ánimo, entonces ten valor, levanta tu cabeza, porque la venida de Cristo está cerca. Pero nos dice hasta que veamos esto. Posiblemente la persecución feroz que va a haber, que la vamos a ver en Apocalipsis. Después de ello, las señales en el cielo. Y entonces es cuando Jesús nos dice, tengan ánimo, ahora sí, las cosas se están dando. Y si antes no era inminente mi venida, ahora sí es inminente. Sin embargo, tendrán que suceder algunas cosas, como nos explicará Apocalipsis, para poder ver la venida del Señor, del cielo, en una nube, con gran poder y gloria, y con sus santos ángeles. Seguimos hacia abajo. Aquí llegamos a esta parte en colores cafés, en la cual vamos a ver las advertencias que el Señor está dando de que ese día de su venida no nos sorprenda. Y aquí da algunas razones. Y he dividido este tema principal en varios subtemas y divisiones. Y el primer subtema es la parábola de la higuera. Tenemos estas divisiones y vamos a estudiarlas. Versículo 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Primeramente se centra en el desarrollo de la higuera como una planta. Dice el versículo 30, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. O sea, nos dice ver los brotes. Los brotes son las señales. 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aquí vemos, Jesús nos está diciendo, cuando vean las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, entonces ahora sí, digan que el reino de Dios está cerca. Aunque ciertamente cada día que pasa, la venida del Señor está cada vez más cerca. Y seguramente, como dice aquí el versículo 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Seguramente la generación que esté viviendo en el tiempo cuando sucedan las señales en el cielo, del versículo 25, va a ser la generación que va a ver la venida del Señor. Esto si antes no mueren a causa de la persecución y de tantos desastres que va a haber, los cuales Apocalipsis nos lo va a explicar. Bien, entonces el versículo 32 le estoy poniendo como división la generación de las señales. Esta es la generación de las señales. Y por último el versículo 33 dice lo siguiente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo cual nos está dando una firmeza en cuanto al cumplimiento de esta profecía. Después tenemos el ejemplo de Noé. Y esto lo tenemos ya en letras verdes porque está en el pasaje de Lucas 17. Y dice lo siguiente, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto solamente es como una introducción y le puse como en los días de Noé. ¿Y qué dice que pasaba en los días de Noé? En versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea que habla Jesús que cuando Él regrese, la gente va a estar descuidada.
Después sigue diciendo el versículo 27, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí vemos que Noé fue rescatado y vino la destrucción. El día que Noé entró en el arca, la Biblia narra que la puerta del arca fue cerrada por la mano de Dios y entonces empezó a llover. Después también tenemos el versículo 28 de Lucas 17, que ya nos está hablando ahora acerca del ejemplo de Lot. Y tenemos estas divisiones. La primera división es el versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La gente igual estará descuidada en sus actividades. Y como que habrá un consenso de que las cosas van a continuar tal y como están. Es sorprendente el pensar que la venida del Señor es posterior a las señales de los cielos, al terror, a la destrucción, a lo que Jesús ya había profetizado que iba a suceder y que aún así haya gente que vuelva a su vida como si nada hubiera sucedido. A mí esto me hace pensar que va a haber un ateísmo muy grande y que también en ese tiempo la predicación del evangelio y del ordenamiento de los eventos no va a ser ya tan conocido. Y el que no sea conocido me parece que se deberá a la prohibición y a la persecución que va a haber en contra del cristianismo. El versículo 29 dice lo siguiente: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Aquí nos dice que también como en Noé, el mismo día que Lot salió, vino la destrucción. Y el versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que también será igual en la segunda venida de Jesús. Los hombres estarán descuidados, estarán afanados, estarán en sus actividades, seguramente con desconocimiento o desprestigio por las profecías bíblicas. Pero dice que cuando el Señor venga, sucederá como los días de Noé y de Lot, que ellos fueron salvados y entonces cayó la destrucción. Aquí podemos ver de forma no explícita, pero sí implícita, una alusión al arrebatamiento. Y nos da a entender que el arrebatamiento sucederá el mismo día que venga la destrucción de la humanidad. Y es algo sorprendente cómo la Biblia tiene precisión y cómo lo que encuentras en un libro lo puedes respaldar con otro libro y cómo no hay discrepancia entre ellos. Y estoy diciendo esto porque esto mismo que dice aquí, como los ejemplos de Noé y ejemplo de Lot, lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Y lo que tal vez para muchos de nosotros antes era difícil de entender el discurso del Monte de los Olivos, de señales antes del fin, y ver cómo se relacionaba con Apocalipsis, vamos a ver cómo los dos van de la mano y cómo hay una razón muy importante y contundente por la cual el discurso de Jesús en estos pasajes no menciona muchas cosas que están en Apocalipsis. Versículo 31. En aquel día el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. En aquel día huid. Versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Según la narrativa que estamos estudiando, veíamos que Jesús decía que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y después se verá su venida. Ahora, aquí si nos fijamos bien, en el versículo 31 dice lo siguiente: en aquel día, el que esté en la azotea, o el que esté en el campo. Pero el versículo 34 dice, os digo que en aquella noche estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Aquí es algo muy importante porque al parecer va a haber un tiempo en el cual se ven las señales, que digamos es lo que Jesús diría acá: en aquel día, escóndanse, huyan. Y después de pasar un tiempo dice, en aquella noche estarán acostados, uno será tomado, otro será dejado. Y esto es una alusión igual al arrebatamiento. Por eso lo estoy poniendo como subtema, alusión al arrebatamiento. Pero veamos que, aunque está hablando el Señor de un arrebatamiento en el cual se va a llevar a los que han creído en Él,
hace esta mención de noche y acá arriba en el 30 de día. Entonces, por lo cual nos da a entrever que hay un tiempo. Y no es precisamente un día, sino es un tiempo algo prolongado donde va a haber acontecimientos. Bien, sigo hacia abajo. Versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aunque ciertamente decía que el mundo va a estar en lo suyo, Jesús nos dice a nosotros, a la iglesia, a los que han creído, que tengas cuidado, que los afanes de esta vida, las preocupaciones, los trabajos, aún los placeres, hagan que te desvíes y dejes de estar esperando la venida del Señor, de estar buscando al Señor y santificándote, para que cuando Él venga a arrebatarnos, nos podamos ir con Él. Sigo adelante, versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Aquí es algo que nos habla de que va a ser algo repentino. Yo imagino a una ave cuando está en el campo y de repente su pie entra en una trampa y el lazo se cierra sobre ella y el ave simplemente ya no puede escapar. Ya está ahí en manos del cazador y el cazador ya dispone de su vida. Versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo. Versículo 37. Y respondieron, le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Este versículo nos está hablando del arrebatamiento. El capítulo 21 de Lucas no nos ha mencionado de forma explícita en qué momento será el arrebatamiento, pero sí nos ha dado a entrever cuándo podría suceder. Sin embargo, cuando leamos Mateo nos va a decir precisamente en qué momento de toda esta narrativa se va a dar el arrebatamiento. Aquí solamente decir que Jesús al cuerpo le está llamando iglesia, a los ángeles con los cuales Él viene le está llamando águilas. Y lo cual está diciendo Jesús que cuando Él venga con los santos ángeles que son las águilas, estos se van a encargar de ir a donde esté el cuerpo que es la iglesia, donde quiera que esté, y los van a levantar, los van a llevar hacia el cielo para recibir al Señor. El último subtema dice: orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí solamente el Señor nos pide que velemos y oremos para estar preparados cuando Él vaya a venir a recoger a su iglesia.